toda la gloria y toda la honra. Qué bendición es estar reunidos para alabar al Señor, para recibir de Él y para ser ministrados en su presencia. Padre, te damos gracias por ser parte de esta congregación de los santos, aquellos que de corazón limpio invocan tu nombre, aquellos que han recibido de tu gracia y nos permite sentarnos a la mesa. Ese es el privilegio de los hijos, ese es el privilegio de aquellos que han sido llamados, que han sido considerados por la gracia tuya. Y aquellos, Señor, que han oído la voz, que ha revelado el mensaje de salvación y que nos ha traído a ser ovejas, pueblo de Dios. Señor, estamos atentos a tu palabra. Señor, recibimos por la fe tu gracia, pero también por la fe creemos, y para el que cree todo le es posible. Señor, recibimos tu palabra, y esta palabra edifica, bendice, inspira nuestra vida. Señor, estamos listos para ello. Tú recompensas a cada uno de aquellos que se acercan a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Qué bueno vernos otra vez en este inicio de año. 52 semanas que nos esperan, pero hemos comenzado ya a transitar la primera. Y estando preparando para este año los mensajes, el Señor llevó a mi vida a hablar sobre alguien único e inigualable. Y ese único es Jesús, el Hijo de Dios. Usted puede leer la Biblia, usted puede estudiar de David, usted puede estudiar de Josué, usted puede estudiar de Abraham, usted puede estudiar de Noé, de grandes héroes de la fe, de profetas ungidos como Elías, Eliseo, de hombres prominentes que ocuparon lugares especiales en imperios como Daniel, Ezequiel honrando a Dios y otros más, pero todos esos murieron y están esperando la redención. Pero el único que vino a la tierra, vivió entre nosotros, murió y dio su vida, pero es el único que resucitó y que está a la diestra del Padre y se le ha dado poder y honor, es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Usted no ora a Pedro, usted no ora a Juan, usted no ora a Pablo. La Biblia dice: cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Por muy ungidos que sean y por muy admirados, solo el nombre de Jesús es el único que está sobre todo nombre. Así dice la Biblia. Y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ante él se doblará toda rodilla y toda persona confesará, escuche, confesará que Jesús es el Señor. Escuche bien. Así que en un tiempo de oración, la voz del Espíritu Santo a mi vida fue: háblales de Jesús, dile quién es Él. Eso me llevó al libro de Marcos. Por eso estamos estudiando y leyendo el libro de Marcos. Es el evangelio más corto. En sus capítulos, 16 capítulos, de una forma concisa, precisa, se declara quién es Jesús. Se habla de la identidad de Jesús. En el capítulo primero, si va a la palabra, y en el verso primero, Marcos declara lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo. Y mire lo que dice: principio del Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué dice al final? Hijo de Dios. Marcos está hablando de forma concisa, directa, sin rodeos.
sin argumentos. Él no es un historiador, Él no es un biógrafo, Él no es un analista, Él simplemente es alguien que narra hechos directos de la vida de Jesús. Por eso, en cada capítulo usted ve fracciones y las acciones de Jesús. No son muy largos los diálogos, sino lo que enfoca el libro de Marcos y el escritor es el poder de Cristo demostrado y respaldado al ser Hijo de Dios aquí en la tierra. Todos, cuando decimos quiénes somos, necesitamos identificarnos. Si hay alguien, ¿verdad?, que no nos conoce, peor tantito. Cuando uno viaja, quiere abordar un medio de transporte o quiere hacer un trámite, ¿qué nos piden? La identidad. Identifíquese. Aún cuando hay revisiones de la autoridad en los caminos y en muchas cosas, nos pide identificarnos, saber quién es. Y eso nos da el respaldo de ser un ciudadano. Si usted anda bien, si usted no tiene problemas, pues no pasa nada. Pero ese documento nos da el respaldo de quién somos. Aunque nosotros digamos que somos de la familia Julana y que nuestro papá o nuestra mamá es los señores Julanos y que vivimos en tal lugar, el documento nos avala, nos respalda y dice con fuerza quién es usted. Amén. Y eso le da legalidad a su vida, a su tránsito, a todo lo que hace. La palabra de Dios, el libro de Marcos, es el reporte, el informe para toda persona que Jesús es el Hijo de Dios. Eso Marcos lo quiere dejar directamente grabado y cincelado. La pregunta que podríamos decir para nosotros, ¿quién es Jesús? En un momento a sus discípulos les preguntó, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y muchos pueden tener ideas o planes o referencia de quién es Jesús, un buen ser humano, como alguien dice aquí, ¿verdad? Un humanista, alguien que amaba a los pobres, que amaba a los necesitados. Jesús no solamente amaba a los pobres, amaba a los malos, amaba a los ricos y amaba a toda persona, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. A nadie despreció Jesús. Aceptó al enfermo como aceptó al que estaba en plenitud. Aceptó a aquel que estaba en una crisis como aquel que lo sabía todo y lo tenía todo. Jesús se mostró como la revelación perfecta del Hijo de Dios. Él siempre respaldó con su palabra, pero también con su poder, quién era Él. Muchas cosas hizo Jesús, pero dice, pero todas estas están escritas para que crean que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Usted puede levantar el dedo y diga, solo hay un Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Él es la vida. Qué lindo es que usted tiene a Jesús en su corazón. Qué lindo es que usted ha encontrado a Jesús. La gente tenía religión, tenía libros, tenía información, pero dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Si usted ha conocido a Jesús como el Hijo de Dios, y eso implica mucho, esa frase Hijo de Dios, hay por lo menos 7 argumentos que Marcos explica en todo el libro, en la narrativa de él, demostrando con poder y con autoridad y sin vacilar quién era Jesús. El Evangelio de Marcos fue dirigido para la iglesia de Roma, aquellos creyentes que estaban sufriendo la persecución. Aproximadamente en el año 50 y 60, los creyentes fueron abatidos, fueron perseguidos y fueron amenazados, y ellos necesitaban un mensaje de consolación.
Y es ahí donde esta persona, Marcos, discípulo de Jesús, que se presenta en el libro de Hechos como sobrino de Bernabé, él, guiado por el Espíritu Santo, empieza a narrar los hechos portentosos de Cristo. No les habló de un Cristo de temas, les habló de un Cristo de poder. ¿Qué Cristo tienes tú? Un Cristo de poder, amén. Un Cristo de victoria. Un Cristo que está contigo en todo momento y te ha sacado adelante. Los hermanos estaban en gran persecución y desafiados y abrumados. Pero este mensaje trajo fuerza, trajo vivencia, trajo el fuego de Dios a sus vidas y no renunciaron a la fe en Jesús. Jesús no era un libro histórico, no era alguien del pasado. Marcos presenta un Jesús de todos los siglos. Y eso diría la misma palabra. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Jesucristo no está antiguo ni añejo. Jesucristo sigue siendo autoridad sobre todas las cosas. Amén. Y eso impregna el libro. En sus 16 capítulos, cada fragmento demuestra, predica a gran voz quién es Jesús. Queridos hermanos, podríamos oír a alguien que dice una cosa, pero lo que dice no lo vive. Jesucristo lo que dijo, lo cumplió. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el primero. Yo resucitaré al tercer día. Y Jesús resucitó. Él dijo, yo doy mi vida en rescate de muchos. Y Él la dio. Pero Él dijo, yo asciendo a los cielos. Amén. Y Él está en los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted puede ir con toda confianza delante de Él. En el libro de Marcos vemos la frase Hijo de Dios presentada en 4 momentos. Literalmente Hijo de Dios. Hay referencias parecidas, sinónimas de esta frase. Pero hay 4 momentos cruciales en la narración que ningún otro evangelio presenta. Y es la primera, cuando inicia con toda autoridad su declaración y el propósito del libro. Marcos no le da vuelta. Él empieza con el pie derecho y bien derecho. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué lo trae usted aquí hoy? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué conoces de Jesús? Bueno, es el Jesús de mi abuelita. Es el Jesús de mis padres. Si Jesús es el Hijo de Dios, es importante que le conozcas. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es el único. Por Él fuimos constituidos. Así dice la Biblia. Por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él vivimos. Por Él nos movemos. Por Él subsistimos. Sean tronos, principados, gobiernos, autoridades. Todo fue creado para Él y por Él. Amén. Fíjese. Por eso, esa declaración nos lleva a momentos interesantes en el libro. Cuando el capítulo 3, verso 11, narra la ministración de Jesús por los oprimidos. Los espíritus inmundos, dice, reconocían su divinidad. Ellos decían, tú eres el Hijo de Dios. Escuche bien. El diablo sabe la verdad, pero está condenado. Usted no sea seguidor del diablo, que sabe la verdad, pero está en condenación. Porque la Biblia declara que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Imagínense, por eso la Biblia dice que somos herederos y coherederos del reino de Dios. Jesucristo, cuando vino a la tierra, se consideró hijo de Dios. Pero la Biblia dice en el libro de San Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios.
También en el encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno, eso fue que clamó cuando Jesús puso su pie sobre la región de Gadara. Aquel hombre poseído por aquella legión, aquel hombre exclamó a gran voz: aquí has venido, Hijo de Dios. Escuche bien. Por lo tanto, no es de ignorar eso. El diablo lo sabe y él lo proclama, porque eso es algo que no se puede esconder. Jesucristo es considerado el Hijo de Dios, pero también hay un momento maravilloso cuando en el capítulo 15, verso 39, Jesús está agonizando, está colgado en la cruz, sus segundos de vida se terminan y Él expira y entrega su vida en rescate por muchos. Todos le burlan, todos esperan que la sentencia se cumpla y alguien que está dirigiendo aquello, porque ese es su trabajo, el centurión romano, está al pie de la cruz y está esperando que el proceso se lleve a cabo, obedeciendo a la orden que se le ha entregado. Por lo tanto, él no se puede mover, él tiene que estar ahí. Acompañó a Jesús en el proceso, caminó con Jesús en el proceso, vio su sufrimiento, vio todo aquello que le afligió, subió con él al Gólgota, estuvo allí en la crucifixión y vio sus horas de padecimiento, y él tenía que esperar hasta que el Señor expirara. Pues ahí en ese proceso encontró a Jesús, y él, en medio de la burla, en medio de los gritos, en medio de la traición, en medio de la soledad, en medio de la agonía, aquel centurión pudo decir: verdaderamente, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Vivió todo el proceso. Caminar con Jesús nos da la oportunidad de conocerle como Hijo de Dios. Ojalá tú que estés aquí no vengas a burlarte, no vengas a perder el tiempo, no estés pensando qué dicen, qué hacen, qué no me gusta, qué sí me gusta. Así como aquel centurión, tú reconozcas a Jesús como Hijo de Dios. Él pudo ver y pudo conocer y pudo entender el plan de Dios. Eso significa que Marcos describe a Jesús con capacidad y autoridad sobrenatural, siempre en su relato, porque cuando Jesús muere, dice que las tinieblas impactan. Cuando el Señor entrega su espíritu, algo sucede en el universo. Siempre hay una narrativa del impacto de Jesús sobre la vida, sobre las circunstancias, sobre el entorno. Cuando Jesús llega, algo tiene que cambiar. Cuando Jesús entra, algo va a cambiar y va a cambiar todo. Se va a dar un vuelco. Si Jesús está en tu vida, si Jesús tú le dices conocer y sigue siendo lo mismo, no has conocido a Jesús. Porque Marcos presenta la autoridad y el poder sobrenatural de Cristo para cambiar las cosas. Esa es la narrativa. Él es el único que tiene la autoridad del Padre. A Él se le ha dado toda potestad. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Escuche bien. Nadie le regaló nada a Cristo. Él era el único que puede hacer todas las cosas posibles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Escuche bien eso. Usted tiene que tener claro esa manera. Por eso, en segundo lugar, Marcos define de forma correcta la presencia de Jesús como Hijo de Dios con el propósito del plan de salvación. Jesucristo no vino solamente a tener seguidores, a sanar enfermos, a libertar cautivos. Jesucristo vino a que las personas encontraran la redención. Por eso el pasaje dice Jesucristo,
el Hijo de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Escuche bien, por eso usa palabras muy interesantes. El primer versículo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Oiga, ¿qué más resumen es eso? El Evangelio puede ser atrayente, puede tener luces, colores, voces, pero si no salva a nadie, no es Evangelio, es entretenimiento. ¿Cuántos están aquí? Porque el Evangelio tiene poder. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. El Evangelio son las presentaciones de la gran noticia de la venida del Señor a la tierra como Salvador. Por eso, todos aquellos que oyen el Evangelio tienen que hacer una confesión inicial de seguir a Jesús como discípulos de Jesús. Pero hay algo que nos motiva. ¿Por qué lo voy a seguir? Porque Él es el Hijo de Dios. Qué tremendo es esto. Usted sigue a Jesús no por entretenimiento, no por lo que Él hace. Usted ha entendido que Él es el Hijo de Dios, que no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual usted pueda ser salvo. Él es la puerta. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy el pan, yo soy el que descendió de los cielos. No hay otra persona a quien tú puedas acudir. Por lo tanto, Él es el único que puede salvarte, perdonarte, redimirte, bendecirte, ungirte, enviarte, respaldarte cada momento. Amén. Jesucristo no está muerto. Él vive, sigue viviendo en nuestros corazones. Por eso, tú le puedes honrar como Salvador, pero también como Señor. Escuche bien. Usted no viene a adorar a un Jesús que no ve. Usted viene a sentir a un Jesús que recibe toda la adoración y toda la honra. Porque Él es el Salvador del mundo. Él es el que ha sido enviado. El desarrollo del Evangelio es que hay que venir y ver. Por eso invitamos a la gente, date la oportunidad de conocer a Jesús. Así fue aquel que ganó a su hermano, ¿verdad? Ven y conoce al Salvador. Aquel que invitó a su amigo, a su mejor amigo, y le dijo, vamos, ven, hemos encontrado al Salvador. Y aquel dijo, algo bueno puede salir de esa región, puros malos salen de ahí. Pero dice, hemos encontrado, ven y conoce. Todo aquel que es seguidor de Jesús puede compartir a otros. Esa es la noticia que lleva. Pero todo aquel que está silenciado y no le dice a nadie de Jesús, ¿qué es Jesús para él? Si Jesús es Señor, le tienes que proclamar. Eso movió la invitación del evangelista al escribir Marcos es, vengan y vean, vengan y escuchen, pero vengan y conozcan. La palabra conocer ahí es sentir, vivir, pero la cuarta condición es comparte lo que ha pasado contigo. Por eso Jesús siempre le dijo, ve a los tuyos y diles, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ese es el poder del Evangelio. Esa es la autoridad de Jesús hablando a nuestra vida. Nosotros no traemos un Cristo colgado. Es un Cristo vivo. Es un Cristo real. Es un Cristo que habla, que sigue ordenando al mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Sigue definiendo la ruta y sigue siendo honrado por toda la creación. Escuche bien, por eso hay que compartir a Jesús. ¿Es un mensaje seguro? Claro que sí, porque son las buenas nuevas centradas en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio no está centrado en mí. Yo soy un resultado del poder del Evangelio. Usted también. Pero el poder del Evangelio está en el creador del Evangelio, Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor?
Por eso dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Escuche bien. Ahora, si está fundado en mi entretenimiento, en mi capacidad, pues es un fracaso total. Porque vamos a entretener a la gente, le va a gustar. ¿Qué tal estuvo? Estuvo muy bien, muy bonito, pero sigue en el mundo, sigue en el pecado. Lo que el Señor hace basta para decir, vete y no peques más. Eso fue el mensaje de Jesús. Sanó al ciego, sanó a los leprosos, perdonó a aquellos que habían cometido faltas, pero a todos les indicó el camino de salvación. Esa es la fuerza del evangelio y ese es el poder de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es su identidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Marcos siempre enfatiza a Jesús como Hijo de Dios, pero lo representa de una forma especial. Si Jesús era Hijo de Dios, quiere decir que ¿dónde es su origen? Aunque no presenta, escuche bien, lo que dice Mateo y Lucas, que sí mencionan el nacimiento de Jesús, la visitación de los ángeles, todos aquellos sucesos que celebramos nosotros y que conocemos en el tiempo de Navidad. Él no lo dice, Él lo predica y lo respalda con hechos. El mundo no necesita que tú lo convenzas, el mundo necesita ser ministrado bajo el poder de Dios. Ese es el poder del evangelio. El evangelio no es conceptos, no es una suma de condiciones, es una suma de decisiones y de acciones que se ven manifestadas en cada día. Por eso, la palabra de Dios a través del libro de Marcos siempre presenta a Jesús directamente en relación con el Padre, pues es su Hijo. Siempre está en dos momentos, este es mi Hijo amado. El Señor habló, el Padre habló, el Padre respaldó al Hijo, pero también se enfoca, esa palabra Hijo de Dios, se enfoca en que Jesús hecho hombre, hecho carne, se había manifestado a los seres humanos. Es el único que tiene dos naturalezas. Él traía la naturaleza divina, pero también tuvo la naturaleza humana. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesucristo declaró cosas que para muchos eran blasfemia, ¿verdad? Y aún el día de hoy para muchos sigue siendo blasfemo lo que Jesús dijo, odiado. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Pero el Señor implica esa relación eterna antes de la fundación del mundo. Antes de todas las cosas, yo estaba predestinado. Esa palabra Jesús siempre la recalcó. Él tuvo hambre, pero fue el único que murió, entregó su vida. Por eso la Biblia dice, cuando Él está en los últimos momentos en la cruz, no dice y se murió. Todos nos morimos. La Biblia registra y entregó el Espíritu. Eso quiere decir que Jesús había declarado tiempo atrás, yo tengo poder para dar mi vida, pero tengo poder para volverla a tomar. ¿Verdad? A mí nadie me quita la vida. Jesús dijo eso. Yo la doy voluntariamente. Escuche bien, eso no lo puede decir cualquiera. La gente quiere preservar la vida, quiere alargar la vida, quiere más años, no quiere morir, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años había una hermana muy piadosa aquí, vivía cerca de nosotros y siempre oraba, Señor, llévame, ya quiero estar contigo. Y cuando venían los momentos que ya se iba, decía, no me lleves, Señor, todavía, te voy a servir. Por eso decía un amigo, qué simpáticos son ustedes, ¿verdad? Dicen que quieren estar con Cristo. Yo quiero caminar las calles de oro con Jesús, pero cuando ya el Señor se los quiere llevar, aguántame, Señor.
un momento más. O sea, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que gritan, dice. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así era, ¿verdad? Esa hermana muy piadosa, pero decía, todavía, Señor, todavía aguántame. Y ya era una anciana y no se quería ir. Bueno, pero el día llegó cuando se fue con Cristo, ¿verdad? Pasó al camino de los santos. ¿Quién es Jesús? Él es el único que da la vida, pero la volvió a tomar. Y las marcas están en su cuerpo, ¿verdad? Porque cuando dice, y verán aquel que horadaron, mostrará sus manos, será la señal ante todas las naciones. Oiga, a nosotros nos sale una cicatriz y no hallamos cómo quitarla, ¿verdad? Queremos ser perfectos, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Usted le sale un barrito y ahí la sangre de Cristo, te reprendo, Satanás, y hace un escándalo, ¿verdad? Empieza a expulsar demonios porque le salió el barrito ese y ay, me veo feo. Jesucristo trae 2 heridas en las manos y no se las quitó. Trae horadados los pies y tampoco se los quitó. Trae traspasado el costado, tampoco se lo mandó a curar. Y él fue, fíjese, manifestado en gloria. Porque dice la Biblia que usted, mire qué tremendo está esto. Aquí voy en esto, ahorita que estoy reflexionando en esto. Cualquier persona que muere, si va paralítico, no va a pasar a la eternidad paralítico, sí. Si va sin un brazo, no va a llegar al cielo. Ay, aquí vengo medio incompleto. ¿Cómo estará ese cuerpo glorificado? ¿Cómo es? Ahí no habrá llanto, ahí no habrá dolor. Ahí será todo un estado perfecto. ¿Y por qué Jesús no se quitó las heridas? Tú y yo, si morimos con imperfecciones o con enfermedades, resucitaremos perfectos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Jesús resucitó un cuerpo viviente, pero las marcas están en su cuerpo. No se las mandó a quitar. No le avergüenzan, porque ese es el precio que pagó por tu vida. Eso es ser llamado hijo de Dios, dar su vida en rescate. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Cristo pagó el precio de nuestra enfermedad. Él llevó nuestras maldiciones, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero vean lo que dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús no dijo nada más, yo voy a morir. Dijo, ay, mejor no muero. Jesús sabía que iba a morir, pero Él dio su vida. ¿Sufrió? Sí. ¿Agonizó? Sí. Pero venció a la muerte. Queridos hermanos, ¿tú conoces a Jesús? Hoy tú y yo podemos tener la naturaleza de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Pasamos de muerte a vida. Pasamos a ser hombres de Dios, ungidos de Dios. Templo del Espíritu Santo. Vasos llenos de la unción de Cristo. Somos humanos, pero está la unción del Señor en nosotros. La Biblia dice que Dios ha puesto en vasos de barro su poder. Qué lindo lo que dice, para que la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted por eso puede caminar de una manera diferente. Jesús siempre se presentó como alguien que respaldó su palabra. El mensaje fue acompañado con hechos. No hay otro libro más fuerte que narre milagros constantemente que Marcos. Siempre ve a un Jesús actuando, enfrentando el pecado, enfrentando la enfermedad,
enfrentando al diablo, enfrentando al espíritu inmundo, pero venciendo, sanando, libertando, cumpliendo la obra que él había venido a hacer, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a dar vida nueva. Siempre ese es el mensaje. Hay un mensaje lleno de milagros, lleno de sanidades, lleno de liberaciones. ¿Cuántas señales no hizo Jesús? Ahora, ¿con qué fin fueron? Demostrando que era el Hijo de Dios. La gente, los eruditos dijeron, es que las cosas que tú haces no cualquiera las hace. Amén. ¿Cuántos están aquí? O sea, esto es sorprendente. Tú sales fuera de lo lógico. Nos asombras. El primer milagro que hizo Jesús en el libro de Marcos, por ejemplo, ahí nada más se da uno cuenta. Ahí, en el capítulo primero, el primer milagro. ¿Dónde hizo el primer milagro? Si usted ya leyó el primer capítulo, porque estamos el día 4, ya debe de haber llevado 4 capítulos. ¿Cuál es el primer milagro que hace Jesús? ¿En dónde lo hace? ¿A dónde hace el primer milagro? ¿A dónde? Hello, goodbye. ¿Están aquí? ¿A dónde hace Jesús el primer milagro según el relato de Marcos? En la sinagoga. Imagínense que ellos llegaban, oraban, repetían, se aprendían, recitaban, declaraban, pero ahí estaba el endemoniado. Qué tremendo será que vengas a la iglesia y un endemoniado cristiano que llega, va, viene, lee, grita, salta, canta, adora, cumple todo. Pero sorpresa, cuando Jesús llegó, el diablo se manifestó. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando Jesús llega, manifiesta todas las cosas. El espíritu inmundo habló y todos se espantaron. Imagínense esa sinagoga y después, y la gente sale huyendo. Ay, si este estaba aquí. Un santo enmascarado. Fíjense que, o sea, era increíble el ministerio de Jesús. Los rabinos pasaban y leían, y requete leían, y requete leían, y decían, y recitaban, pero no pasaba nada. Era un ritual. Pero cuando Jesús llegó, cuando Jesús entró, todo cambió. El reino espiritual se movió. Escuche bien esto. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Y ese es un relato nada más. Si Jesús está, lo espiritual va a crecer. Si Jesús está, el diablo va a ser desafiado. Todo lo negativo va a ser echado fuera. Si Jesús verdaderamente le conoces, serás una persona ungida por el poder de Dios. ¿Qué ha hecho Jesús en ti? Te hago la pregunta y me hago la pregunta. ¿Qué ha hecho Jesús en ti? ¿Qué necesitas saber más? Fíjese, el evangelio más corto bastó para inspirar a una iglesia atribulada. ¿Qué necesitas saber tú? ¿Qué testimonio tienes de que Jesús es el Hijo de Dios en tu vida? ¿Usted tiene algún testimonio? ¿Usted tiene algo que dice, pues yo no sé, así como aquel, ¿verdad? Paralítico dice, aquel ciego, yo una cosa sé, que antes era ciego. Oye, pero es malo, no sé nada, pero yo sé que Él me tocó y me sanó. ¿Qué te convence o qué te desconvence? ¿Qué necesitas? ¿Acaso lo que Jesús ha hecho por ti no te basta para seguirle? ¿Para amarle? ¿Para honrarle? ¿Acaso Jesús no se ha manifestado en tu vida con poder?
¿Acaso Jesús no ha hecho algo que nadie podría hacer? ¿A cuántos Jesús le ha dado más que una oportunidad? Jesús es el de grandes oportunidades. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso debe de bastar para que tú le sirvas y para que tú le honres toda tu vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué bendición es conocerte. Qué bendición es saber de forma poderosa que tú eres el Hijo de Dios. Eso basta y por la fe lo creemos. Y cuando por la fe lo aceptamos, ese es el primer paso. Señor, en esta mañana, en este día, en esta noche, en cualquier momento que cualquier persona esté, es tiempo de decir, sí, tú eres el Hijo de Dios. Así como aquel hombre junto a la cruz pudo tomar la decisión, es el Hijo de Dios. Y ese fue el primer paso de la gracia. Lo demás se iba a ir desarrollando en el caminar. Padre mío, ayúdanos, despierta en nosotros esa seguridad y esa fe. A ti sea toda la honra. Por eso abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Y no como cualquier cosa. Creemos que tú eres el Hijo de Dios. Creemos que tú tienes toda autoridad. En ti está la vida, en ti está la salvación y en ti está el poder. Por eso abrimos nuestros corazones a ti, Señor, y decimos, ven a mi vida, Señor, como Salvador y Señor. Señor, te voy a honrar, te voy a alabar. Gracias por sanarme, gracias por libertarme, gracias por ayudarme. Gracias por cambiar mi lamento en baile. Gracias por salir de las tinieblas a la luz. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque te encontré cuando tú me encontraste primero, Señor. Gracias. Gracias por revelarme quién eres, Señor, y llegar a mi vida. Te adoro, Señor. Gracias, Señor.